El electrocardiograma es uno de los métodos diagnósticos más utilizados por el médico hoy día en áreas como hospitalización, urgencias, consulta externa. Podríamos decir que su invención revolucionó y partió en dos la historia de la medicina, sobre todo en el área de la cardiología, ya que permitió entender la actividad cardíaca normal, electrocardiográfica, así como de las alteraciones eléctricas que se producen producto de enfermedades tanto cardíacas como extracardíacas. Por lo tanto, es necesario realizar un recuento histórico de cada uno de esos sucesos que contribuyeron al inicio y desarrollo de lo que conocemos hoy como electrocardiograma. Iniciemos. Uno de los sucesos que marcó el inicio de cuál era el origen de la contracción muscular fueron los trabajos del señor Luigi Galvani. Esto fue a finales del siglo XVIII. Luigi Galvani era médico, era fisiólogo y físico, nacido específicamente en Bolonia, Italia, quien en el año de 1780 da el primer paso en el estudio del origen de la contracción muscular y cuál era su relación con una corriente eléctrica. Cabe resaltar que el hallazgo fue incidental, ya que a través del contacto que realizó con la punta de un escalpelo, una anca de rana, que en ese momento era objeto de estudio, se dio una contracción o sacudida de esta anca de rana, lo cual permitió generar la hipótesis acerca de la contracción muscular. Esto le permitió concluir que en los músculos toda desintegración, ya sea por lesión o función, va acompañada de un estado de negatividad que se transmite por la fibra, lo cual permite en consecuencia la actividad muscular. Esto permitió el desarrollo de dispositivos que posteriormente llevaría su nombre, el galvanómetro, que era un dispositivo capaz de registrar la actividad eléctrica de estos músculos. Tras los trabajos realizados por el señor Luigi Galvani a finales del siglo XVIII, aparece posteriormente el señor Carlo Matteucci. Carlo Matteucci también era italiano, pero en este caso era físico exclusivamente y se centró en la explicación y el estudio de fenómenos eléctricos. Este utilizó esta misma teoría aplicándola al músculo esquelético, comprobando la hipótesis realizada por el señor Luigi Galvani, concluyendo que cada latido cardíaco estaba precedido por una actividad eléctrica. Esto fue en el año de 1842, pero en el año de 1856 aparecen los anatomistas y fisiólogos Heinrich Müller, que era alemán, y Rudolf von Koelliker, quien era suizo, quien mediante un trabajo conjunto donde aplican el principio del galvanómetro a la base y al ápex del corazón, logran demostrar que la contracción del músculo cardíaco está precedido por una actividad eléctrica, permitiendo una contracción muscular fuerte inicial y una posterior contracción mucho más débil, lo que posteriormente se conoció como una QRS y una onda T. A su vez, conociendo posteriormente esta actividad eléctrica como un potencial de acción. Otro de los sucesos importantes en el registro de la actividad eléctrica, así como de sus variaciones, fue el invento del electrómetro capilar. Esto fue realizado por el físico francés Gabriel Lichtmann en el año de 1872. Esto dio pie a su utilización en estudios posteriores, permitiendo el registro de estas variaciones en el potencial de acción y en la actividad eléctrica del corazón. Uno de estos estudios de registro se dieron en el año de 1878. Estos fueron realizados por el señor John Burton Sanderson y Frederick Page.
quienes eran fisiólogos británicos, y estos utilizaron este electrómetro capilar para registrar la actividad eléctrica en el corazón de una rana, demostrando la existencia de dos fases diferentes en la actividad eléctrica, avanzando en el estudio de este registro electrocardiográfico. Y ahí sí nos podemos dar cuenta cómo a través de la invención de este electrómetro capilar vamos entendiendo un poco más sobre las fases del potencial de acción y sus variaciones. En el año de 1887, tras observaciones realizadas por el señor Sanderson y Page, aparece el fisiólogo Augustus Waller del St. Mary's Medical School de Londres. Este publica el primer electrocardiograma humano. Este primer electrocardiograma humano, ese trazo, fue realizado por su técnico de laboratorio, el señor Thomas Goswell. En consecuencia, podremos decir que el señor Waller fue el primer autor o fue la primera persona en utilizar el término electrocardiograma. Pero posteriormente el señor Wilhelm Einthoven se atribuyó tal honor en un congreso de medicina. Tras dicha observación aparece nuestro señor William Bayliss. William Bayliss, en trabajo conjunto con el señor Edward Starling, estos eran fisiólogos del Colegio Universitario de Londres, eran británicos. Estos mejoraron el principio del electrómetro capilar utilizado por el señor Sanderson y Page, demostrando una variación eléctrica o trifásica que precedía a un latido del corazón. También se dieron cuenta que había un retraso aproximado para este momento de 0.13 segundos entre la despolarización de la aurícula y el ventrículo, lo que posteriormente se conocería como el intervalo PR. En el año de 1899, el anatomista y cardiólogo Karel Frederik Wenckebach, este anatomista y cardiólogo holandés, publicó un trabajo sobre el análisis de los pulsos irregulares que describía en ranas la existencia de un deterioro de la conducción aurículo-ventricular, lo cual llegaba en consecuencia a la prolongación y a un bloqueo progresivo de la conducción auriculoventricular. Esto posteriormente se le llamaría como fenómeno de Wenckebach o bloqueo tipo Wenckebach-Mobius 1. Por último, pero no menos importante, en el año de 1920 aparecen las publicaciones del señor Harold Pardee. Harold Bennett Pardee era un cardiólogo y fue uno de los pioneros en electrocardiografía. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en publicar los trazos electrocardiográficos en un paciente con un infarto de miocardio. Y además fue uno de los primeros en hablar sobre la relación que había entre la isquemia y los cambios con la onda T. Todas estas observaciones y todos estos aportes precedieron a los aportes y estudios del señor Wilhelm Einthoven, el cual va a ser el foco principal de nuestro próximo video. Hasta aquí llegamos en este video. Si te gustó, suscríbete, dale un like y dale a la campanita si quieres que te lleguen nuevas notificaciones de material que iremos publicando. Continuaremos con nuestras clases de electrocardiografía y espero que lo hayas disfrutado. Que tengas muy buen día.